Bueno, vamos a intentar de explicar cómo calcular o hallar la serie de Taylor de una función dada. Supongamos que tengo una función fx que me la da y me pide de hallar la serie de Taylor centrada en C de esta función. Tengo dos caminos. El primer camino, o calculo las derivadas enésimas de f en el punto C, f' de C, 2 de C, todas, y después, gracias a la fórmula AN es igual a Fn de C sobre el factorial n, puedo decir que la serie de Taylor de f centrada en C es fx es igual a la suma de fn de C sobre el factorial n por x menos c n y n mayor o igual que 0, dentro del intervalo de convergencia dependiendo del radio de convergencia de esta serie. Acuérdense que este método podría ser muy difícil si las derivadas son difíciles de calcular. En muchas otras ocasiones podemos hacer eso, o sea, hallar la serie de Taylor con el método de hallar una serie de potencias cuya suma es igual a fx. Es decir, de una vez escribo fx como la suma de una serie de potencias, y a partir de eso yo sé que AN es igual necesariamente Fn de C sobre el factorial n. De hecho, este método hasta me permite de calcular las derivadas n-ísimas de f en el punto C. Entonces, si cojo un ejemplo pequeño, fx igual a 1 sobre 1 más 3x y c es igual a 2. Queremos calcular la serie de Taylor de esta función en c es igual a 2. Tengo la posibilidad primero de calcular todas las derivadas de f, pero eso es muy engorroso como cálculo. Entonces, voy a hacer lo que esta función fx la puedo escribir de la siguiente manera. F es igual a 1 más 3 por x menos 2 más 6, que es igual a 1 sobre 1, perdón, 7 más 3x menos 2. Y esto es igual a un séptimo por 1 sobre 1 más 3 séptimos por x menos 2. Y utilizando las series geométricas, eso me da un séptimo, la suma de n mayor o igual que 0, de 3 séptimos x menos 2 a la n, que finalmente me da la suma de 1. Oh, perdón, aquí me falta aquí porque aquí es más. Yo tengo aquí menos 1 a la n, menos 1 a la n, 3n sobre 7n más 1, x menos 2 a la n. N mayor o igual que 0. Representé f como serie de potencias. Ahora estoy seguro que estos ANs, los coeficientes a n es igual a Fn en 2 sobre factorial n. Entonces, Fn 2 es igual a factorial n multiplicado por n, es decir, Fn
de 2 es igual a factorial n menos 1 a la n, 3n dividido por 7 a la n más 1. Muchas gracias.